Contraloría en Radio. Para promover una cultura de participación ciudadana en la vigilancia, prevención y control eficiente de los recursos públicos, así como la actuación honesta y con apego a la legalidad de las y los servidores públicos. La Contraloría Interna presenta Comunicación Transparente. Buenas tardes, Zacatecas, les habla Gerardo de Ávila y estamos como todos los jueves en Comunicación Transparente, Contraloría en Radio. Este es nuestro 10º programa y bueno, pues llegó el momento de hablar de otra de las misiones que tiene la Contraloría Interna de Gobierno del Estado, que es el tema de la transparencia. Un tema que para muchos es de moda, un tema que para muchos es incómodo, pero me imagino que un país y un estado como el nuestro no puede quedar ajeno a este tema de la transparencia. Y precisamente para hablar sobre el tema de la transparencia, me acompañan en cabina dos compañeros integrantes de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Contraloría Interna de Gobierno del Estado, pero antes de ir con ellos, vamos a proporcionarles los diferentes mecanismos donde usted, a mi estimado auditorio, puede entrar en comunicación con nosotros. Y para ello me acompaña también, como todos los jueves, mi compañera Erika Lechuga. Erika, por favor. Gracias, ingeniero. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Como siempre, un gusto estar nuevamente aquí con ustedes en Comunicación Transparente, recordándoles que se pueden poner en contacto con nosotros a través de los diferentes medios para hacerlo, como es Facebook, donde nos encontrarán como Comunicación Transparente, y Twitter, nos pueden seguir como @c_transparente. También nos pueden mandar cualquier duda, comentario, sugerencia o queja, llamándonos al 924-6540, 925-6867 y al 01800 llámanos, es decir, 01800 55 26 26 67, o aquí a cabina al 924-0532, ingeniero. Gracias, Erika. Les decía al inicio del programa que esta es la 10ª edición de Contraloría Transparente, Contraloría en Radio, y apenas va a ser, de hecho, el primer programa sobre transparencia que entremos de lleno. Y bueno, es importante sin duda este tema porque es también de los puntos torales de la Contraloría. Yo quisiera presentar a mis dos invitados de esta tarde. Uno usted ya lo conoce porque es colaborador permanente, estoy hablando de Jesús Freire Borbolla, y el otro compañero es también parte del equipo de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que me honro en presidir, es mi compañero Alonso Vázquez, de tal suerte que yo les pediría a ambos se presentaran y nos explicaran brevemente cuál es el cargo que ostentan y de manera muy sencilla, más o menos las actividades que ustedes realizan antes de entrar al análisis de cómo está la transparencia hoy en día, en especial en el Poder Ejecutivo. Jesús. Bien, ingeniero, buenas tardes a todo nuestro auditorio. Es un placer estar aquí con ustedes y bueno, pues ahora atendiendo a esto que es transparencia y en el puesto en el que realmente estamos trabajando en la Contraloría Interna. Yo soy el licenciado Jesús Freire, soy integrante del equipo de trabajo de la Coordinación de Transparencia en el Gobierno del Estado, en Contraloría Interna. Y bueno, pues dentro de las funciones principales que tenemos, pues es la de atender y estar pues muy atentos y apegados a lo que marca la ley de transparencia. Y con ello, con todas las gentes que son titulares de las unidades de enlace del Poder Ejecutivo. A propósito de los titulares de las unidades de enlace, les adelanto que el próximo programa estarán acompañándonos precisamente alrededor de unas 3 o 4 titulares de las unidades de enlace de determinadas dependencias, es decir, de los sujetos obligados. Me gustaría mucho, licenciado Alonso Vázquez, que se presentara, por favor, y nos dijera parte de sus funciones, por favor. Claro que sí, ingeniero, le agradezco pues la invitación también a formar parte del equipo de Comunicación Transparente. Mi función principal dentro de la Contraloría Interna de Gobierno del Estado es la de atender sobre todo las inquietudes de las unidades de enlace del Poder Ejecutivo. Tengo a mi cargo 10 dependencias y de las cuales tenemos contacto directo
todos los días para ver si tienen alguna inquietud, asesoramiento, sobre todo por los proyectos de respuesta que ellos están siempre pendientes de estar, de enviarlas en tiempo y forma. Entonces nosotros les apoyamos mucho en esa parte. Si se fija, auditorio que está atento todos los jueves en Comunicación Transparente, Contraloría en Radio, estamos hablando pues con dos personas de amplia experiencia en materia de transparencia. Ellos han manejado algunos tecnicismos que es importante que la gente conozca para que le quede más claro. ¿Nos podrías hablar un poco, Jesús, qué son los sujetos obligados desde la visión de la Contraloría y a propósito de la transparencia? Bien, la ley demarca a los sujetos obligados en los términos de que cada dependencia debe tener es un sujeto obligado. Llámese... Es decir, un sujeto a informar. Un sujeto a informar a la sociedad, por supuesto, de todo lo que conlleve la información pública. Llámese sus presupuestos, los gastos, todo lo que conlleva en las actividades, en su forma, en sus creaciones, en sus leyes internas, en sus manuales. Todos los que pertenecen al Poder Ejecutivo, las dependencias, cada una de ellas es un sujeto obligado y de ahí emana pues el nombre de sujeto obligado, y también de ahí se designa a una persona que es la que realiza el trabajo en términos generales, que es el titular de la unidad de enlace. Correcto, y a propósito, precisamente lo que comentas, Jesús, yo le preguntaría al licenciado Alonso Vázquez, ¿qué es un titular de la unidad de enlace y para qué sirve? Porque a simple vista parece el nombre muy rimbombante, pero dentro de la transparencia, ¿qué importancia tiene el titular de la unidad de enlace? ¿Qué hace? Claro que sí, ingeniero. El titular de enlace de la dependencia, su función principal es la de recibir todas las solicitudes y darle atención oportuna a las solicitudes de información de la ciudadanía. Esto es que esta persona tiene la obligación de recabar la información y entregarla en tiempo y forma de acuerdo al sistema Infomex, que esa es la indicada pues para hacerle llegar la información necesaria en este caso al solicitante o usuario. Bien, auditorio, si se fijan, hasta ahorita hemos hablado de sujetos obligados, de titulares de las unidades de enlace, dentro de este apasionante tema que es la transparencia. Pero, ¿cómo se atiende la transparencia desde la Contraloría Interna? ¿Por qué es la Contraloría Interna quien debe ser este órgano sigiloso, vigilante de que la transparencia en el poder público, en el poder ejecutivo, es importante aclarar esta parte, que la Contraloría Interna atiende única y exclusivamente a los sujetos obligados del poder ejecutivo y nada más? ¿Por qué debe de ser la Contraloría? ¿Nada más porque es un órgano fiscalizador? Jesús. Bien, dentro de lo que es los procedimientos y manuales y estrategias que tiene la Contraloría Interna, recae en la Contraloría Interna el control de los sistemas, tanto del sistema Infomex, que es donde la ciudadanía hace sus peticiones de información, como del portal de transparencia. Toda la información de oficio que cada una de las unidades de enlace o de los órganos que así emiten información, es la Contraloría Interna quien es el responsable en términos generales de este control, y recae por supuesto en el seguimiento, en el apoyo, en la capacitación de todas estas personas. Auditorio, si se fijan, ahorita se han utilizado, insisto, una serie de tecnicismos que es importante que el auditorio que nos escucha amablemente todos los jueves, pues sepan con toda claridad. Ya mencionamos también, o salió a relucir, el tema de Infomex. Licenciado Alonso Vázquez, háblenos un poquito de este sistema. ¿Qué es Infomex? Para que el público sepa, o aquellos que ya de alguna manera lo han utilizado alguna vez, pues les tengan toda la claridad. ¿Qué significa? ¿Cuáles son sus alcances? ¿Quién lo rige? Y sobre todo, ¿hacia quién va dirigido específicamente? Claro que sí. El sistema Infomex es un sistema electrónico que ha servido y es de mucha ayuda para la ciudadanía para interponer su solicitud de información. Esto es que a través del Internet, cualquier persona en cualquier parte del mundo puede hacer una solicitud directamente al Poder Ejecutivo sobre alguna información que le es de interés. El sistema Infomex
es un procedimiento en la cual recaba la solicitud o la información que está solicitando al Poder Ejecutivo, y a su vez, de acuerdo a la ley, tiene un periodo para dar contestación a la solicitud de información, que en este caso son de 10 días. El titular de enlace a que le llegue esa solicitud tiene la obligación de hacer su respuesta y subirla al portal de Infomex para poderle dar la información que se le haya solicitado. El sistema Infomex para eso nos sirve. Bueno, es importante recordarle al auditorio que la Contraloría Interna pues vigila, supervisa, sugiere a los sujetos obligados del Poder Ejecutivo, pero hay un órgano garante de la transparencia en Zacatecas. ¿Qué nos puedes decir al respecto sobre esto, Jesús? Sí, ingeniero. El órgano garante es la Comisión de Acceso a la Información Pública en el estado de Zacatecas. Ellos son como órgano oficial los que de alguna manera están al tanto y están atentos a que se den las respuestas en este sistema Infomex. Y obviamente el supervisar, el controlar, el estar atentos e incluso hasta el grado de llegar a las sanciones por efecto de no atender la aplicación de la ley. Ahora, mencionaba hace unos segundos el licenciado Alonso Vázquez que el sistema Infomex es precisamente una especie de plataforma electrónica en donde todos los ciudadanos o las ciudadanas pueden ingresar y solicitar todo tipo de información que es del dominio público, eso hay que aclararlo al auditorio, por medio de este sistema. Pero ¿qué pasa si un ciudadano o una ciudadana quiere acudir a cualquier dependencia del Poder Ejecutivo o de los que son sujetos obligados? Porque también hay que decirle al auditorio que los sujetos obligados pues también lo conforman el Poder Legislativo, el Poder Judicial, los órganos autónomos, que en este caso sería la universidad, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Instituto Estatal Electoral del Estado de Zacatecas, la propia Comisión de Acceso a la Información Pública. Partidos políticos también son sujetos obligados, pero ¿qué pasa con aquellos ciudadanos interesados en saber alguna información que es del dominio público? ¿Nada más tiene que ser por este sistema o puede acudir personalmente a la dependencia, al sujeto obligado? Háblenos un poquito, licenciado Alonso, sobre esto. Claro que sí. El hecho de hacer una solicitud de información no necesariamente puede ser en la plataforma de Infomex, también puede hacerlo directamente acudiendo a la dependencia o cualquier otra dependencia, ya que estos serán asesorados para hacer su solicitud de información. ¿Y quién lo va a atender ahí en esa dependencia? El titular de enlace, que es el primero obligado en hacerlo, y también lo podemos hacer ya de acuerdo a la nueva ley vía telefónica. Y vía telefónica, en este caso, ¿quién atendería esta parte? El titular de enlace. Ahí debe de haber la información para que le canalicen esa persona que esté por el teléfono y solicitando una información al titular de enlace. Bien, como usted está escuchando, auditorio, el tema de la transparencia, bueno, es un tema vasto, de suma importancia y que me parece que hoy forma parte de las agendas de cada mandatario, incluso yo me atrevería a decir, porque precisamente como se trata del uso de los recursos públicos, la gente quiere saber dónde, en qué y cómo se gasta cada uno de los recursos públicos. Si les parece, licenciado Freire, licenciado Alonso, vamos a ir a nuestro primer corte y seguiremos hablando en el siguiente segmento de la transparencia y vamos a ver cómo andamos en Zacatecas, ¿les parece? Muy bien. El Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016 establece en sus líneas estratégicas directamente relacionadas con la Contraloría Interna una mejor administración pública, transparencia, rendición de cuentas y gobernabilidad participativa e incluyente para la construcción de una nueva ciudadanía, esto como líneas directrices esenciales del gobierno de Miguel Alonso Reyes. Comunicación transparente. Ya volvemos. Comunicación transparente. Estamos de regreso. El Programa Operativo Anual de la Contraloría Interna está conformado por planes para atender la gestión o funciones recurrentes, denominados programas, los cuales se registran en planes operativos de la dependencia, y por el conjunto de actividades que con una fecha de inicio y de fin establecidos, generan un producto previamente definido, denominados proyectos.
Buenas tardes, estamos de regreso en Contraloría en Radio y bueno, pues vamos a recordarle al auditorio los teléfonos y las direcciones en redes sociales, estimada Erika. Gracias, ingeniero, así es, les recordamos que estamos para servirles en Comunicación Transparente en Facebook y en Twitter, síganos como @c_transparente, también nos pueden mandar cualquier duda, comentario y sugerencia, llamándonos al 924-6540, al 925-6867 y al 01800 llámanos, o aquí a cabina al 924-0532, ingeniero. Bien, luego de que Erika nos da a conocer las diferentes vías de comunicación para entrar en contacto, es importante recordarle al auditorio que bueno, el tema de la transparencia en Zacatecas tiene algunos años y que hoy como nunca, bueno, se está tratando de crear una nueva cultura en este sujeto obligado que ya nos lo explicaron los compañeros, pues es aquella dependencia, institución que por ley está obligada a transparentar su información. Sobre este sentido, le preguntaría al licenciado Alonso Vázquez, usted, licenciado, ¿cuántos sujetos obligados del Poder Ejecutivo atiende? ¿En qué consiste esta atención? ¿Tiene comunicación directa con los titulares de las unidades de enlace? ¿Los capacita? ¿Van a la Contraloría? ¿Usted va a sus dependencias? Háblenos un poquito de esta relación que usted como responsable de estas 10, nos dijo 10 sujetos obligados atiende. ¿Cómo es un día de trabajo en su chamba, licenciado Alonso? Claro que sí. Básicamente nosotros como parte de la coordinación de acceso tenemos la obligación de monitorear las solicitudes de información que ingresan en el sistema Infomex. Yo tengo a mi cargo 10 dependencias que todos los días llego, verifico tanto mi correo electrónico como en el teléfono. ¿Nos puede mencionar algunas de ellas que atienden? Claro que sí, yo tengo a mi cargo la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, la Secretaría de Desarrollo Económico, tengo también el CECITES, el CONALEP y algunas otras que por ahí ahorita se me escapan de la memoria. Y entonces pues dentro del monitoreo pues verificamos que efectivamente tengan solicitudes de información, que sean atendidas en tiempo y forma, que básicamente esa es nuestra función como coordinación, que no se quede una solicitud de información sin ser atendida en tiempo y forma de acuerdo a los nuevos tiempos que son dentro de los primeros 10 días de hábiles al ingresar una solicitud. Una vez ingresada una solicitud, bueno, nos comunicamos o ellos a su vez se comunican con nosotros de que ya ingresó la solicitud y que están en proceso de hacer un proyecto de respuesta que es enviado a la Contraloría. Nosotros le damos un visto bueno, no valoramos la información porque no tenemos esa capacidad, pero sí tenemos la obligación de ver y si tiene alguna observación por parte nuestra, pues hacer la solventación y que sobre todo que entre en tiempo y forma en el sistema Infomex la respuesta que en este caso el usuario la está esperando para poder ser visualizada. Jesús, el licenciado Alonso mencionaba una parte importante. Las atribuciones de la Contraloría es, hasta lo que conocemos, es precisamente dar una opinión calificada sobre alguna solicitud y el proyecto de respuesta que el sujeto obligado está intentando o va a dar al ciudadano. Explícanos un poquito, Jesús, en qué consiste esta opinión calificada que da la Contraloría, pero que es importante aclararle al auditorio que finalmente el único responsable de que la información esté apegada a lo que está solicitando el ciudadano es el sujeto obligado, no la Contraloría. La Contraloría es tan solo precisamente ese visor que da una opinión que igual la puede atender o no el sujeto obligado, pero por la experiencia que tiene la Contraloría en transparencia, pues se acude a ella. Entonces, explícanos un poquito esta parte, Jesús. Sí, ingeniero, con todo gusto. Bueno, yo partiría directamente de lo que marca el artículo 6º constitucional, en donde hay una frase en particular que nos llama mucho la atención, donde habla de la máxima publicidad. Cuando el sujeto obligado recibe una solicitud, bueno, pues esta la atiende el titular de la unidad de enlace, la atiende internamente con aquellos directivos o aquella parte dentro de su institución que tiene la responsabilidad de tener esa información al día.
Una vez que ellos emiten una respuesta a una solicitud, llega a la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública en la Contraloría Interna, y bueno, nosotros lo que hacemos es tratar de emitir una opinión. Si nosotros nos damos cuenta que la respuesta es correcta, que cumple con todos los parámetros que marca la ley, que da efectivamente una respuesta al ciudadano, pues emitimos la calidad de adelante de seguir. Esto, como ya se mencionó, es totalmente responsabilidad de las dependencias y del titular de la unidad de enlace, toda la información que ahí se entregue, su veracidad, su certeza y obviamente la confiabilidad con la que se entrega a la sociedad. Y por otro lado, bueno, si la respuesta no fuera correcta o se estuviera desviando o se estuviera tratando de opacar alguna información, pues es entonces donde nosotros hacemos alguna observación al respecto, y solicitándole al titular de la unidad de enlace que fortalezca esta respuesta. Y obviamente somos bien acogidos en ese sentido, reconocen los titulares de la unidad de enlace que es un apoyo importante para ellos y que es en beneficio totalmente de la ciudadanía. Quiero ser muy reiterativo que al inicio del programa insistimos mucho en que el próximo programa estarán acompañándonos precisamente titulares de unidades de enlace de determinadas dependencias. Precisamente contra lo que pudiera pensarse, luego es toda una odisea para ellos recabar la información que luego la ciudadanía pregunta. Entonces no es fácil el trabajo de los titulares de las unidades de enlace, pero es de suma importancia precisamente para cumplir con la transparencia. Ahora bien, no sé, licenciado Alonso, si tiene datos históricos de cuándo surge más o menos la transparencia en Zacatecas, la primera ley. Tengo entendido que la que rige en estos momentos entró en vigor el año pasado, en septiembre 27 del 2011, pero la otra ley, tengo entendido, había una ley primera que arrancó, y no sé si tenga algunos datos históricos, que estos para entender justamente cómo ha transitado la ley de la transparencia en Zacatecas. Sí, ingeniero, definitivamente el tema de la transparencia ha sido una cuestión que ha permeado lentamente, lo digo así, porque el soltar la información que antes se resguardaba con mucho recelo ha sido cambiar el chip. Ha habido una resistencia de parte del sujeto obligado a proporcionarla. Claro que sí. Bueno, esto ha dado que se haya hecho de manera un poquito lenta el tema de la transparencia. Pero la primera ley que aquí nació en Zacatecas, de acuerdo con el tema de transparencia, fue el 6 de agosto del 2004, me rectifican, es el del 2004, fue la primera ley que se inició aquí en Zacatecas, pero tuvo a bien esta administración determinar que pues ya había sido obsoleta, ya habíamos rebasado, y que el tema de transparencia debería de ser perfeccionarse mejor, y por tanto pues ahora tenemos básicamente una nueva ley, ¿sí?, que hoy se llama Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que esta nació el 27 de septiembre del 2011. Sí, a ver, es importante decirle al auditorio lo siguiente: la primera ley nació en el 2004. Es decir, si le echamos un poquito de cuentas, pues apenas tiene 8 años la transparencia en Zacatecas, meses más, meses menos, pero de 8 años a la fecha, la cultura de la transparencia, con esta nueva ley corregida y aumentada, ¿habrá cambiado, Jesús, en tu opinión? Sí, ingeniero, por supuesto. Cuando estamos trabajando, como ya lo mencionaba el licenciado Alonso, con esta ley anterior, bueno, tenía algunas dificultades, tenía algunas candados donde todavía se podía permitirse. Seguramente algunas lagunas también, algunos vacíos. Muchísimas lagunas. Como toda ley. Así es, efectivamente. Entonces, cuando se empieza a reformar esta ley, que hay, por supuesto, gentes dentro de
ámbitos políticos zacatecanos que están muy activos en esto de la transparencia. Y bueno, en el gobierno del estado viendo todas estas necesidades y además el cambio de la cultura de la transparencia en la sociedad, ingeniero. Creo que es importante mencionar que hoy por hoy la sociedad está mucho más atenta, mucho más activa en términos de solicitar información, está muy activa en términos de si no es la información que requirió, de interponer un recurso de revisión o un recurso de quejas si no se encuentra la ciudadanía. Y bueno, pues la ley, esta nueva ley atiende mucho más. Obviamente es perfectible, todavía nos faltan algunas cosas por hacer y es la propia sociedad la que va demandando cada día más y más información. Sí, es importante decirle al auditorio que son los europeos los que normalmente han impulsado la transparencia en el mundo, los españoles de manera específica. A estos países europeos les llevó todo un largo proceso para que la cultura a la transparencia fuera de alguna manera adquirida por la sociedad, de manera que estamos hablando que para el caso Zacatecas, la transparencia en México, bueno, yo creo que el expresidente Vicente Fox la puso de alguna manera sobre la mesa y se ha venido atendiendo. Entonces estamos hablando que en el plano estatal tendrá 8 años, en el plano nacional tendrá 12 años, pero bueno, lo importante es entender el proceso y que quienes son los sujetos obligados, es decir, entendidos estos como aquellas dependencias que tienen la obligación de transparentar, entiendan que es un derecho universal el derecho a la información. Entonces, sí es importante que Zacatecas entienda esta parte y que me parece que seguiremos avanzando. Seguramente esta ley de transparencia actual, pues como toda ley es perfectible, seguramente en su momento se reformará o adicionará. Para terminar este tema, que insisto, quedarán emplazados para futuros programas también ustedes, compañeros, porque queremos el próximo programa dárselos a los titulares de las unidades de enlace para que nos platiquen su experiencia y bueno, toda esa odisea que tienen que pasar para poder responderle al ciudadano que pregunta. Tenemos un par de minutos, licenciado Alonso, para algún mensaje final en esta parte. Sí, pues reiterarle pues a la ciudadanía que no tenga temor en solicitar información al Poder Ejecutivo en específico. Nosotros estaremos atentos a que las respuestas sean atendidas en tiempo y forma y sobre todo siempre con el ánimo de estar siempre del lado de la ciudadanía. Le agradezco su presencia, licenciado Alonso Vázquez. Jesús, tu comentario final. Bien, nada más invitar a nuestros queridos escuchas a que pueden ingresar a esta página del sistema Infomex, es infomex.zacatecas.gov.mx, o bien también existe muchísima información, ingeniero, en el portal de transparencia, que es otro de los puntos que trataremos, supongo, más adelante, por supuesto, en términos del trabajo que realizan también los titulares de enlace ahí en ese portal. Pues yo les agradezco su presencia y nos vemos la próxima semana en Comunicación Transparente, Contraloría en Radio. Contraloría en Radio. La Contraloría es más que auditorías, procedimientos y sanciones. Hay otro tipo de servicios en favor de la sociedad que hoy demanda transparencia en la aplicación de los recursos públicos y una frecuente rendición de cuentas. Hasta la próxima semana. Comunicación Transparente.